en que ella asegura que no existe un terrorismo fiscal. Todo al final son a las empresas nacionales. Exacto. ¿Qué pasa cuando eso se ve transgredido simplemente por el hecho de incumplir una norma por un poquito de tiempo? También algo muy indignante que me causa cierta preocupación es la hipocresía o la doble moral de la gente en México. Sí, para los dos lados, o sea, sí, yo estoy exponiendo mis dudas, me toca estar en... No, entiendo tu punto. Es que literal, o sea, literal lo que están haciendo es justamente lo opuesto, que es terrorismo fiscal. Y en esa conferencia, Andrés Oppenheimer decía que cuando llegó a China le sorprendió tanto. Ya lo vemos normal. ¿Qué vemos si están golpeando a los policías a un vecino nada más bravo? Le va la mitad de su trabajo, la mitad de sus horas laboradas, la mitad de su inversión. En este caso, ¿cuál era la propuesta sólida que cumple el caso de George Floyd? La justicia y el encarcelamiento, y que no quede impune ese caso, para sentar un mensaje a la policía mundial. Creo que la defensa más grande contra un gobierno autoritario es el conocimiento de tus propios derechos y la forma de aplicación. Que la fiscalización va en contra de las grandes empresas. Las marchas, las protestas violentas de las minorías han sido efectivas para la protección de sus derechos. Cuando la ley no es justa, no es ley. Es un claro ejemplo de que puede ser oído sin el usar la violencia. Ni siquiera se tienen que fortalecer, basta con hacer eficaces las leyes que ya existían antes. Esta es la pregunta que realizó Juan Pablo, si realmente las protestas violentas o los actos violentos han generado algo. No se trata de hacer violencia por hacer violencia. ¿Qué tal? Saludos a todos, estamos aquí los miembros de ZM Servicios Jurídicos en este nuevo proyecto. Es un podcast que vamos a estar haciendo para todos ustedes, donde vamos a hacer un análisis pues medianamente profesional de algunas de las noticias que han surgido en los últimos días. En el transcurso del podcast les vamos a estar diciendo cómo va a estar estructurado y de qué manera se pueden ver beneficiados de pues, resolver dudas y aclaraciones, así como estar informados de la manera más eficaz posible de los temas que nos aquejan en estas fechas, sobre todo hoy en día que se viven tiempos difíciles. Entonces nos vamos a presentar. Mi nombre es Juan Pablo Mercado y tengo a mi derecha al licenciado Diego David López López. Saludos. Y tengo a mi izquierda, por su parte, a nuestro compañero y amigo Armando Zavala. Muy bien, entonces comenzamos con la primera noticia que tenemos para el día de hoy. Si quieres, Armando, ¿nos puedes exponer qué es lo que nos tienes para hoy? El día martes de esta semana, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, hizo una declaración, la cual consiste en que ella asegura que no existe un terrorismo fiscal, sino que la fiscalización va en contra de las grandes empresas, que todas las reformas fiscales que se han ido dando van sobre las grandes empresas que tienen grandes adeudos. Yo en mi postura siento que más que las grandes empresas está causando grandes agravios a los microempresarios y a los empresarios de talla mediana, como se le conoce a la clase media. Ya que si bien es cierto, sí se le quita dinero a las grandes empresas, pero para ellos 10 millones que puedan pagar de los 1,000 millones que ganan no es nada, es un dulce. Pero en cambio, para un empresario de talla media, pagar 1 millón y realmente le estar ganando máximo 2 millones, se le va la mitad de su trabajo, la mitad de sus horas laboradas, la mitad de su inversión en impuestos que realmente no tienen pies ni cabeza. Sí, estaba revisando la nota que nos compartías. Y en efecto, o sea, puede ser un mecanismo eficaz para las grandes empresas. Cierto es que van a empezar a pagar más impuestos. Sí, o sea, las grandes empresas pueden soportar la carga que les implica un equipo fiscal lo suficientemente eficaz para solucionar un problema de ese tipo. O sea, están protegidas, como quien dice, desde los temas de planeación fiscal hasta los temas
No, de un eventual juicio. Y en cambio no se compara el poderío económico que puede tener una empresa de talla internacional a una microempresaria o una mediana empresa aquí en el país, en el estado. Sí, exacto, los recursos ahí que se puede gastar una empresa de ese tamaño son, o sea, nada que No se ver. equiparan. A lo que queremos llegar es eso, o sea, en efecto, o sea, dicen que no es terrorismo, dicen que lo que se trata de buscar es un cobro eficaz de impuestos, pero a quien le estás dando en la torre al final de cuentas son a las empresas nacionales. Exacto. No sé de qué manera puede ser una forma eficaz de cobrar. Ni siquiera se tienen que fortalecer, basta con hacer eficaces las leyes que ya existían antes de... No, sí. Pero por otro lado, yo, como en el 2017, habían hecho el Congreso lanzado una convocatoria para realizar un ensayo de cómo realizar un cobro eficaz. Y yo estaba viendo uno de los ensayos que quedaron en los primeros lugares, si no es que el primero, que realmente no sirve de mucho o es poco eficaz el hecho de cargar más o imponer más cargas tributarias para percibir ingresos el Estado. Eso, lo único que en el estudio que se hizo en ese ensayo, nada más implicó que se pagaran muchísimo menos impuestos. Es que lo que están haciendo es que literal lo que están haciendo es justamente lo opuesto, que es terrorismo fiscal. O sea, lo que quieren es asustar a las empresas para que paguen impuestos sin tener que ejercer las facultades de comprobación bien hechas, que si una facultad de comprobación de pago de impuestos está bien hecha, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los lineamientos, va a ser efectiva. No tienes que amenazar a las empresas, a los empresarios, que al final de cuentas son los que sostienen al país. Más adelante vamos a tratar otros temas relacionados con eso, pero al final de cuentas es la clase media y los pequeños y medianos empresarios nacionales los que sostienen el país. Y lo peor de todo es que a la hora de que nosotros exigimos no hay respuesta. Ellos sí pueden exigir el cobro de inmediato, imponiendo créditos fiscales, multas, recargos, inclusive ya hasta catalogarlo como crimen organizado. Pero el día que nosotros queramos hacer valer que sí pagamos los impuestos y requerimos algún favor, no un favor, más bien requerimos que el gobierno actúe como en esa contingencia, exonerando o haciendo diferidos los pagos, o que se suspenda un poco porque realmente no estoy percibiendo ingresos, ponen muchas trabas. ¿Y qué dicen? No, pues es que eso es de acto público, eso es de gobierno público que no puede parar porque necesitamos recaudar impuestos para los programas sociales. Y está bien, nosotros no estamos en contra de que existan programas sociales para los que menos tienen, pero lo que no nos gusta es que se esté arrastrando una clase media a que ya sea una clase pobre. ¿Por qué? Por las malas políticas públicas que están ejerciendo a través de la fiscalización, ahora que hasta quieren ver si compramos un chicle o cualquier cosa. Y pues, si queremos nosotros exigir algún favor o queremos exigir ayuda, como esa contingencia, ponen demasiadas trabas. No, de hecho, basta con, perdón que te interrumpa, pero basta con analizar el simple hecho de que no se tomó ninguna medida tendente a reducir el pago de impuestos durante esta contingencia. O sea, estamos hablando de que obligas a las empresas, ni siquiera, no usamos el término empresa porque puede sonar a los grandes corporativos. Usamos el término negocio, cualquier persona que tenga su negocito, tenga un empleado con mucho, dos, o a lo mejor ella sola lo administre, y tiene que pagar renta, tiene que pagarle a sus empleados, sea uno, sea dos, los que sean, les tiene que pagar, tiene que seguir pagando impuestos de la misma manera. O sea, tiene que seguir pagando seguridad social y eso súmale que no está percibiendo ingresos. O sea, eso va a generar que únicamente los grandes corporativos sean los que puedan soportar ese... O pagas tus impuestos o pagas a tus empleados. No dejaron de otra. Por eso hubo despidos masivos, porque es preferible aguantar una demanda laboral o pagar lo que constitucionalmente se le debe al trabajador que aguantar la carga jurídica del Servicio de Administración Tributaria. ¿Y quiénes son los que tienen el poder de ponerse al tú por tú con un esquema de esa manera? Pues los grandes. Somos muy pocos los abogados que conocemos el derecho fiscal.
Y es por eso que el empresario o los negocios pequeños, grandes, medianos, micros, le tienen más pavor a un juicio fiscal que a un juicio laboral. Es por eso que prefieren despedir trabajadores Sí, exacto. y pagarlo, le pagan esa. No, ¿qué prefieres? ¿Enfrentarte a Hacienda o enfrentarte a Pero- un trabajador? Por más crudo que suene, pues la situación es la que están generando de esa manera. Aquí mismo podemos decir que un juicio contra Hacienda no es algo imposible. Es difícil, es complicado, porque tiene tecnicismo, tiene que ser totalmente literario, es decir, a lo que la letra dice. Pero sí se puede llevar un buen juicio, inclusive hasta ganar. Las famosas nulidades de crédito fiscal. Parte, ¿no? de las metas de este podcast, que la gente se informe lo suficiente como para saber qué acciones puede ejercitar. Vamos a estar respondiendo preguntas, va a ir evolucionando todo este tema. Entonces pasamos con la siguiente nota, después de este tema que nos puede dar para horas de plática, de debate incluso, o va a ser un tema que vamos a estar tocando constantemente en estos podcasts. Pero, ¿qué les parece si vamos con un tema social, Diego? ¿Qué nota nos tienes el día de hoy? Es lamentable que el día de ayer un albañil simplemente sale de trabajar tantas horas de estar en su trabajo, que es muy arduo y pesado, que es muy loable su desempeño. Y no puedo creer, o sea, me indigna el hecho de que simplemente, o sea, sales de tu trabajo, cansado, quieres llegar a tu casa, comer algo y simplemente dormir. Pero, ¿qué pasa cuando eso se ve transgredido simplemente por el hecho de incumplir una norma por un poquito de tiempo, lapso de tiempo? El simple hecho de no traer un cubrebocas es causa suficiente para un maltrato y un arresto y llegar a un homicidio, una muerte. Sí, desafortunadamente los policías, esto ocurrió en Jalisco, si no estoy equivocado. Así es. Y unos policías, al ver que un ciudadano no trae cubrebocas, pues proceden a detenerlo, pero no solamente detenerlo, que de por sí ya sería una cuestión debatible, ¿no? Cuestionable. Sí. Digo, ante los tiempos que estamos hoy en día, no cabe duda de que el país no estaba preparado para afrontar una pandemia y empiezan a surgir muchas contradicciones y muchas controversias. Eso por un lado. Por otro lado, estás hablando no solamente de agredir a una persona, no solamente de violar sus derechos al realizar maltrato físico, en este caso llegó hasta el punto de quitarle la vida. O sea, eso es algo que, perdón que me ría, pero es algo que raya en lo ridículo, en lo absurdo. ¿En qué cabeza cabe que puedan ocurrir esas cosas? En pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI, exacto. O sea, vamos a regresar a la época medieval. Pues después la indignación real de esto, que esa noticia ya es vieja. No fue de ayer ni de antier, ya tiene tiempo. ¿Y qué pasó para que se diera a conocer? Tuvo que pasar algo en el país vecino del norte, en Estados Unidos, para que alguien lo sacara y se pudiera hacer viral. Y es aquí la pregunta social: ¿por qué hacemos más protesta o más drama hacia el país del norte, hasta famosos, hasta políticos comentando de que, y sí es importante, pero allá tienen su lucha y nosotros aquí también, y sí hay que apoyar, y sí que hay demuestras de solidaridad, porque al fin de cuentas pues todos vivimos en el mismo planeta, ya que se hayan creado países y todo, pues ya es cuestiones sociopolíticas. Pero la indignación es sobre esta persona que ya esta noticia tiene tiempo y apenas se está viralizando gracias a lo que fue el país del norte. Y también algo muy, muy indignante que me causa cierta preocupación es la hipocresía o la doble moral de la gente en México. Porque hace un mes, o no recuerdo, en marzo más o menos, se dieron protestas de las mujeres a causa de que pues sí hay demasiadas estadísticas de que sí hay muchos homicidios. Y hicieron protestas como están haciendo en Estados Unidos, pintando, destruyendo ciertas propiedades públicas. Fue una indignación total de la gente mexicana que los calificó de anarquistas, de rebeldes. Y sin embargo, en Estados Unidos ven cómo están ahorita las protestas, ven cómo está la gente destruyendo propiedad pública, enfrentándose a los policías y los tachan de héroes. Cosa que sí son, porque son protestas que se tienen que hacer de tal manera.
Pero lo preocupante que es la hipocresía doble moral. Entonces, ¿o estás de acuerdo de que sí se debe de manifestar así o no estás de acuerdo? O simplemente en el país del norte porque allá son de primer mundo y aquí somos de tercer mundo. Sí, ese es un tema que estaremos ahondando un poquito en una de las secciones justamente de este podcast. Y es increíble ver la diferencia que existe en cómo se trata una nota de ese calibre en un país y en otro. Digo, entiendo que es un tema cultural, pero a veces en México nos falta esa empatía, no sé. Permíteme que te interrumpa. Más bien en México existe la normalización de la violencia por la autoridad. Ya lo vemos normal. ¿Qué vemos si están golpeando a los policías a un vecino? Nada más grabo y lo subo. ¿Y por qué no hago algo? Pues si me llevan a mí también nos vamos. Finalmente, vamos a analizarlo también desde la parte jurídica. Fue detenido por no tener cubrebocas. Callado por sí. ¿Realmente existe una norma coercitiva que ya diga que usar cubrebocas puede ser detenido? No. Entonces ahí ya está irrumpiendo, ya está aplicando la ilegalidad en su totalidad. ¿Por qué? No hay una norma coercitiva que me diga a mí que el no usar cubrebocas me pueden detener. Pueden hacerme un reclamo, sí, pueden hacerme una amonestación, no lo sé, depende de las normas que tengan en Jalisco. Lo que yo sé no es una norma coercitiva ni que se sancione, pero sí vamos a tomar esas medidas porque pues la salud general. Pero si estoy solo, me lo quiero quitar un momento, porque también a veces respirar tanto tiempo con el cubrebocas o poder hablar es molesto. Veo que no hay nadie, me lo quito poquito. Viene la policía, empieza que tengo que llevar porque casi dicen que es un delito no tener cubrebocas. Entonces a lo que eso llevó, empezó desde ese punto, desde el punto de que ni siquiera los cuerpos policiales conocen las leyes. Eso es una gran preocupación. Sí es una tremenda noticia que desgarra a la sociedad mexicana y qué bueno que se dé a conocer. Sí, es la falta de cultura de la legalidad en las autoridades, cuando más en nuestro país, que es México, es realmente lamentable y preocupante. Basta con tener un poco de conocimiento legal para darte cuenta de la cantidad de arbitrariedades que se cometen pues, todos los días prácticamente, y no necesitas llegar a la muerte de una persona para que eso suceda. Es una de las razones que nos lleva a hacer este tipo de ejercicios como lo es este podcast, el hecho de hacerle ver a la gente, que la gente tenga un poquito más de cultura de la legalidad, que pueda acercarse un poquito más a un ideal que establecen las leyes, contrastarlo un poquito con la realidad que vive en este caso nuestro país en todos los ámbitos y empezar a crear mejores criterios, que la persona sea capaz de defender sus derechos y que sea capaz de, si no puede ella sola, sea capaz de acudir con personas que la puedan ayudar para justamente evitar estas cosas. Y poco a poco es una lucha que se puede ir. Y aquí entra la pregunta fuerte, ¿cómo podemos volver a evitar que pase esto? Bueno, ese es un tema... Es un tema muy, muy complejo. Que nos puede llevar 20 podcasts y yo creo que... Pero algo principal que todos vamos a estar de acuerdo, la educación. Sí. Recientemente se va a incorporar lo que es inteligencia financiera, no recuerdo bien el nombre, para que dentro de las escuelas en primaria y secundaria sepan administrar lo financiero. Pero a mí me gustaría que también incluyeran algo de derecho o de conocer simplemente la Constitución en sí. Es que, mira, aunando eso, ligando eso, yo había visto una conferencia de Andrés Oppenheimer que hablaba precisamente sobre la educación. Hizo como un estudio comparativo de varios países, de entre de los mejores o como que podríamos considerar mejores, Estados Unidos, India, China, Japón. Y en esa conferencia Andrés Oppenheimer decía que cuando llegó a China le sorprendió tanto, le permitieron llegar a una escuela de allá, y él observó mientras los chicos tenían clases. Entonces lo que notaba es que a veces o los parientes estaban afuera esperándolos, o estaban incluso los mismos parientes adentro del salón viendo cómo sus hijos estaban siendo instruidos. Entonces, para también generalizar o tener una mejor cultura o educación, debe ser una educación
integral, no solamente desde el punto de vista, ay sí, dejo mis hijos en la escuela y ahí que lo eduquen, no. Ahora, perdón que te interrumpa. Sí. Exacto. Pero ¿de quién es responsabilidad de eso? Es responsabilidad de los padres el educar a sus hijos de una manera, digamos, efectiva en cuanto al tema de comportamiento, de principios, valores, por así decirlo. O el Estado tiene que ser rector en ese sentido. No me gustaría abundar mucho en ese tema justo ahora. Si les interesa que lo abundemos en otro podcast, nos lo pueden hacer saber. Pero es una cuestión interesante. ¿De quién es responsabilidad eso y qué fenómenos se pueden dar en ese sentido? ¿Es un problema del Estado? ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema social? ¿De qué estamos hablando ahí? Voy a dejar esa pregunta en el aire y probablemente la toquemos más adelante, probablemente no, si no les interesa, pero es un tema que da para mucho. La siguiente sección, que se llama Tomándote en serio. En esta sección vamos a responder sus preguntas, alguna duda que tengan de manera general, que pueda ayudarle a todo el mundo, incluso algún tipo de mini asesoría que podamos dar de algún fenómeno que les interese saber, ya sea personal, ya sea general, y que veamos que le puede ayudar a más gente, justamente para fomentar este tema de la cultura jurídica tanto en nuestro país, y en dado caso de que llegue a otros países y les interese, podemos hacer un análisis también de cómo está la situación en cualquier lugar, para hacerles ver o que sepan un poquito mejor en qué situación están y de qué manera se puede resolver. Entonces nos pueden dejar en los comentarios o nos pueden mandar un inbox a la página de ZM Jurídicos en Facebook. Pueden buscarlo como @ZM Jurídicos, les va a salir ahí, ZM Servicios Jurídicos. Y ahí nos pueden mandar todas sus dudas, y en estos podcasts estaremos respondiendo las que más se repitan. Nada más si nos pueden precisar de dónde son para hacer un análisis más preciso, y sería completamente anónima, digo, a menos de que nos hagan ver que quieren que su nombre salga, sería una pregunta completamente anónima para proteger cualquier tipo de datos. Entonces este podcast se va a estar subiendo en forma semanal, y ahí podemos responder algunas preguntas, obviamente sin ningún costo, de algunos problemas o algunas cuestiones que se estén generando, ya sea por la pandemia o por cualquier otra cuestión, y algo que quieran que se les aclare. Entonces ahí queda, y vamos a continuar con nuestro programa. Entonces vamos con nuestra siguiente sección. Esta sección se llama Abro Debate. ¿En qué consiste esta sección? Es importante que quede muy claro. Esta sección vamos a abrir un tema a la mesa. Vamos a traer un tema a la mesa. Alguno de nuestros compañeros, en forma completamente aleatoria, va a defender un punto específico de acuerdo a la legalidad y a la realidad social de ese tema que tratemos. No quiere decir que represente la opinión ni de nuestra empresa ni de la persona que lo dice. Es importante dejar esto en claro. Simplemente es importante conocer los puntos de vista más amplios que se puedan para formar un criterio lo más preciso posible y lo más informado posible. Por eso en esta sección de Abro Debate justamente debatiremos algún tipo de cuestión que quede en el aire, y trataremos de aterrizar ideas, tanto argumentos a favor como argumentos en contra, y que cada quien se cree su propio criterio. Aquí no vamos a tratar de imponer una ideología o una forma de pensar, cada quien se va a crear su propio criterio, pero vamos a analizar qué argumentos tiene uno, qué argumentos tiene otro, y pues usted decidirá quién es el que le convence más. ¿Es legítimo manifestarse haciendo uso de la violencia? ¿Son legítimas las manifestaciones con violencia? Lo hemos estado viendo en estas fechas. Ha entrado mucho auge, lo comentabas, Armando, en este mismo programa, cómo se ve cierta hipocresía por momentos de que a veces sí, a veces no. ¿Es legítimo? ¿En qué momentos puede ser legítimo? ¿Hasta dónde?
No sé, Armando, si quieras empezar con este tema, plantearnos tu postura en el debate. Claro que sí. Pues obviamente empezar diciéndote que no puede ser legítimo ciertas actitudes, pero sí son necesarias. Porque si hablamos de la legalidad, obviamente la destrucción de la vía pública está penado en un código penal. Que sea legítimo o no, creo que no es el tema debatible, porque eso ya está estipulado en las leyes, las normas oficiales mexicanas, las constituciones de cada estado, los códigos penales, el código nacional, o sea, ya hay una tipificación de esos actos, las cuales se encuadran en la hipótesis que sí son actos delictivos. Que sea necesario, yo creo que es el tema principal a debatir, y yo creo que es totalmente necesario. Porque cuando un Estado, un gobierno ya no te toma en cuenta haciendo manifestaciones pacíficas como te lo otorga el artículo 6 constitucional, la idea de expresar por diferentes formas sin que alteres el orden público o llegues a un acto delictivo, pues ¿qué quiere decir? Que ya no sé cómo hacer para que el Estado me haga caso. ¿Qué hago? Hago solicitudes, presento amparos, hago demandas, aún así siguen sin hacernos caso. Entonces, ¿qué pasa? Se requiere, como la historia nos lo ha enseñado, a hacer protestas de un nivel más elevado en cuanto, si lo quieres llamar, vandalizados, protestas más severas, destruyendo la vía pública, haciendo graffiti o pintando las paredes. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo a que no es legítimo, pero sí es totalmente necesario. Queda claro que aquí tenemos dos vertientes, ¿no? El tema de legítimo, de tomar la libertad de buscar la conceptualización para que le quede claro a toda la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de legítimo. Legítimo se refiere simplemente a que ha sido hecho o establecido de acuerdo a la ley o el derecho. Si algo no está en la ley, automáticamente se vuelve legítimo. Pero hay otro concepto muy interesante que también nos establece, fuera de los conceptos jurídicos, que es el tema que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Bajo el punto de vista de ese segundo concepto, ¿es justo o razonable este tipo de manifestaciones? Mencionabas que era necesario. ¿Es justo y razonable? Nada más para Recuerda una cita muy memorable. Cuando la ley no es justa, no es ley. Entonces sí es totalmente justo, porque ya no hay una forma mediática o ya no hay una forma expresiva para poder tener las solicitudes que el pueblo requiere, merece y el gobierno está obligado. Diego, pues hablar sobre justicia o lo que es justo es un poco muy ambiguo y no está muy claro. Pero digamos, tú, o sea, ¿cómo decirlo? Si, o sea, para ti es justificable en una protesta cuando ya no te hacen caso las autoridades administrativas, el Estado o cualquier tipo de ente público, tú justificas el hecho de que hacer manifestaciones un poco más agresivas y llegar al punto de la rapiña o del asalto a comercio, ¿no crees que es un poco en el detrimento del progreso nacional? Para nada, no es justificable, porque en ese caso obviamente sí es algo no triste, porque triste es lo que el gobierno no hace caso. Si es algo malo, lo pueden tener hasta cierto punto, la rapiña, la vandalización, el anarquismo supuestamente. Pero es peor los asesinatos, los homicidios, y es peor que el gobierno no tenga implementaciones en políticas públicas o algún mecanismo para poder detenerlo. Porque hay muchísimas formas para poder bajar las tasas de homicidio, pero lo que el gobierno no quiere hacer, otra vez me confundí, se cancela. Pero lo que el gobierno no hace, no sé si es por ineptitud a veces, o por falta de ganas, o por no gastar recursos. Realmente no sé cuáles son los motivos para que no realicen buenas políticas públicas, o que realicen o hagan caso a las demandas. Porque, como te digo, en el tema anterior tocamos el tema de impuestos. Ok, pues ya nos fregamos, entonces todos pagamos nuestros impuestitos, ahí le va, pues yo a ver cómo le hago para pagar a mis trabajadores. Pero ¿sabes qué, gobierno? Me están matando mucho
a mis vecinas, están matando mucho a mis hermanas, están matando muchas mujeres, ¿va a hacer algo? Sí, estamos haciendo algo. Oiga, me paso un mes, oiga, sigue esto, ya aumentaron más casos, ¿cómo le hacemos? Le hago una solicitud formal, voy a manifestarme pacíficamente, ¿ok? Sí, manifiéstate, a ver qué hacemos. Ya pasan 2 años, oiga, ¿sabe qué? Pues no me está haciendo caso, ¿cómo le hago para llamar su atención? Hago otra solicitud pacífica, hago un amparo, hago una demanda, vuelvo a hacer otra manifestación, viralizo un video, ¿qué hago? Pues sí, hágale, estamos viendo cómo hacerlo. Ahorita estamos en otros temas más importantes, como en hacer un tren allá en el sur, o sea, ahorita estamos en más importantes como ver qué aeropuertos iba a quedar, cuál no, pero luego lo atendemos. Ya la sociedad se cansó. Y sí, quedamos que no es legal, puede ser ilegal, pero que es justificable, ya es totalmente justificable porque tenemos o tienen que llamar la atención ya de cierto modo. Si lamentablemente para que tú me hagas caso o si se viralice en el mundo y te hagan presionar para que puedas hacer algo, tengo que destruir ese pizarrón, pues voy a destruir ese pizarrón. Que si vas a armarlo porque le costó a alguien, porque está bonito, lo que tú quieras, pero prefiero destruir ese pizarrón a que sigan matando a mi hermana, a que pueda un día mi mamá no llegar, a que mi prima ya no pueda estar, o a que un policía mate a un amigo mío porque estaba sin cubrebocas. Entonces, sí es justificable, lo material se recupera de una u otra forma, y aunque es ilegal, tiene toda la razón de ser. Ahora, un tema que causó mucha controversia, incluso llegó hasta la indignación por momentos, es el hecho de que en las manifestaciones que veíamos en Estados Unidos, donde incluso se difundió la noticia de que se había quemado una comisaría, esas manifestaciones tenían razón de ser, y por otro lado creó indignación por el hecho de que se criticó mucho cuestiones como el movimiento feminista o movimientos para los derechos de las minorías en general, como los homosexuales, etc. Se criticó mucho en su momento ese movimiento con el uso de violencia. Por otro lado, se glorificó mucho ese movimiento que se vio en Estados Unidos en estos últimos días. Aquí yo matizaría un poquito y me voy a poner un poquito en el punto medio del debate, porque yo les hago una pregunta nada más de sí o no, tanto al público como a mis compañeros. ¿Fue efectivo lo que se realizó en Estados Unidos en estos días, en esta semana? Velo por tú mismo lo que ha llegado. No, pero a lo que vayas, ¿fueron efectivas las manifestaciones? Sí, lo fue. Nos amanecíamos con la noticia de que habían sido detenidos, no nada más el policía que había sido sí, ya se le asesinado, cargos a las otras 3 un personas. concepto estadounidense. El policía, que había sido asesinado, el policía que asesinó a George Floyd había sido detenido, y no nada más él, también sus compañeros que estaban en ese operativo, por llamarlo de alguna manera, ese acto delictivo, fueron detenidos, y fueron detenidos gracias a las protestas. Perdón, nada más quiero cerrar bien este punto. Fueron detenidos gracias a las protestas. Probablemente si no hubieran sido de tal intensidad, no hubieran sido detenidos. Ahí puedes hablar de una efectividad de la violencia. Ahora, voy a aterrizarlo desde el punto de vista siguiente. Las marchas, las protestas violentas de las minorías han sido efectivas para la protección de sus derechos. Ese es un tema distinto, y les voy a decir por qué. Es un tema de focalizar esa energía de la manera correcta. ¿Por qué? Porque en este caso tenías un responsable, tenías un mártir y tenías un hecho concreto por el cual se tenía que hacer justicia. Y les puedo asegurar que el hecho de hacer justicia en este caso le va a sentar de una forma muy importante a la policía, me atrevería a decir que en todo el mundo, porque cualquier meollo de abuso de autoridad, sacas tu teléfono, empiezas a grabar y se va a hacer viral porque el tema está caliente. Entonces eso va a generar que se hagan medidas, porque tenemos esos elementos necesarios para que sea efectivo el uso de la violencia.
lo traslado a una marcha genérica. No voy a decir ningún grupo social para que ninguno se sienta aludido, pero lo traslado a una marcha de protesta por la razón que sea política, sea social, sea personal, lo que sea. Si en esa marcha se hace uso de la violencia, entiendo que es para demostrar descontento, pero yo que recuerde no he visto alguna acción concreta que haya surgido de una explosión de energía o de una explosión de desperdicio de recursos, que es lo que es al final de cuentas. Estás haciendo daño a un recurso de otra persona, si es justo o no, pues eso es lo que estamos discutiendo. Pero al final de cuentas estás haciendo daño a un recurso que se tiene que recuperar de alguna manera. Y no sé si en esos momentos haya valido la pena. No sé, Diego, ¿tú qué opinas en ese sentido? Lo que he visto, y también me llamó mucho la atención, posteriormente a esa manifestación que se realizó en Estados Unidos, también se realizó otra manifestación en Miami, me parece, en donde un grupo de personas se reúnen para manifestarse. Me supongo que querían hacer uso de violencia, pero al momento de llegar a la estación de policía de Miami, pues me causó mucha conmoción, o me fue un poco consternante el hecho de que los policías al ver la manifestación le rinden un cierto tipo de homenaje y piden perdón de rodillas para lo que sucedido con Floyd. Y me parece impresionante que ese acto de, no sé, de empatía o de solidaridad, aplicó los ánimos de la manifestación, al grado de que llegaron a abrazarse entre ellos los policías y los manifestantes. Es un claro ejemplo de que puede ser oído sin el usar la violencia. Pero bueno, aquí hay un detalle importante. En este caso me tocó estar en medio de la discusión. Esa actitud viene precedida de los actos de violencia. A lo que vaya, ¿se hubiera generado ese fenómeno si no hubiera habido violencia? Tengo mis dudas, no sé, ¿qué opinas? Ya estoy lanzando argumentos al aire. Sí, para los dos lados. O sea, sí, yo te estoy exponiendo mis dudas, me toca estar en. No, entiendo tu punto. Pues sería difícil porque, como hubo de precedente ese incidente, no te sabría decir a ciencia cierta si funcionaría o no. Probablemente sí, por la empatía, ¿no? Si un policía es empático y ve que un compañero, o sea, vamos, si un abogado es corrupto, no quiere decir que nos vaya a representar a todos los abogados. exactamente. Y igual un policía que mata a una persona, sea quien sea del color que sea, del género que sea, no representa a todos los policías. Exacto. Mira, Aquí lo importante es el mensaje que se está mandando para las personas que sí lo hacen y que vean que no va a quedar impune. Yo voy a cumplir mi participación con lo siguiente, ya para darle finalización a esto. Va a contestar la pregunta que realizó Juan Pablo, si realmente las protestas violentas o los actos violentos han generado algo. Sí, pero la Revolución Mexicana que generó la Constitución de 1917. La lucha laboral, cómo se llevó a base de protestas violentas para que el trabajador pueda llegar a tener más derechos, porque antes los trataban como si fueran esclavos a los trabajadores, tuvieron que protestar de manera violenta y por lo tanto se tuvo que legislar para darle más derechos a los trabajadores. En cuestión de las mujeres, las protestas violentas que realizan, supuestamente vandalizadas, generar algo así, se crearon varias leyes para poder protegerlas, se crearon leyes para que incluso en lo político no sean atacadas, se crearon leyes para que ni siquiera virtualmente puedan ser vulneradas. Ya ven con los famosos packs que a veces se ven, gracias a una protesta de ese tipo se pudo crear, y aquí en Durango ya se aprobó para que ya sea penalizado ese acto en contra de las mujeres, contra las minorías también. ¿Qué llegó a pasar de las protestas que fueron pacíficas, quisieron ser pacíficas por el ya reconocido Martin Luther King Jr., pero no se pudo porque los atacaban a ellos mismos? Entonces fue contraproducente intentar ser pacífico. ¿Y qué se logró siendo un poco más agresivos? Más derechos para las minorías.
Y yo concluyo con la siguiente pregunta para ustedes, amigos. ¿Qué pesa más? ¿Una comisaría quemada o 100 años de esclavitud y aún siendo libre, seguir siendo vulnerado por tus derechos? ¿O qué pesa más? ¿El ángel de la independencia con grafitis o que te maten a una prima, una hermana o 10 mujeres al día o alguna conocida? Y eso yo creo que es la pregunta que nos debemos de hacer. Siempre vamos a defender el derecho, lo justo y lo legal. Pero como les repito, si una ley no es justa, ¿realmente es ley? Y así termino mi participación. Bueno, va a depender la corriente que utilices para Duralex. hacer el análisis. Ya. Duralex and Lex. Son cuestiones. Ya, yo voy a concluir en este caso defendiendo el punto intermedio. No puedo decir que estoy a favor o que estoy en contra. Esa decisión la toma cada quien en lo personal y no tiene por qué rendir cuentas. Pero para efectos de este ejercicio me gustaría concluir a manera de equilibrio. No cabe duda de que las revoluciones que conocemos a lo largo de la historia han surgido de la violencia y han conseguido sus objetivos gracias a ello. Y han sido lo suficientemente fuertes para conseguirlo. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? No se trata, y esto es un error que veo que cometen muchos grupos, no se trata de hacer violencia por hacer violencia. No se trata de hacer violencia por impotencia. No se trata de hacer violencia por el simple hecho de darse a notar que sí tiene un sentido, pero ahorita concluyo. No se trata de hacer violencia, digamos, a la ahí se vaya en forma generalizada. Una violencia mal dirigida puede incluso desprestigiar el movimiento, sea el movimiento que sea. Una violencia mal dirigida puede generar que se piense por cierto público que esas personas que la están realizando no son personas pensantes, no porque no lo sean, sino porque se están manifestando de una forma muy básica, por así decirlo. Que esa forma básica puede ser efectiva, no tengo dudas. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí y lo que yo quiero concluir? Es legítimo y es eficaz manifestarse con violencia, sí, pero tiene que ser dirigida y tiene que ser incluso hasta estratégica y tiene que ir acompañada de medidas y de propuestas sólidas. En este caso, ¿cuál era la propuesta sólida que cumple el caso George Floyd? La justicia y el encarcelamiento y que no quede impune ese caso para sentar un mensaje a la policía mundial. Hemos visto videos donde ya hay policías que están realizando arrestos y la misma gente se les va encima y ellos mismos se ve como de inmediato les cambia la actitud a ser un poquito más respetuosa. No quiere decir que no tenga que ser detenido, no quiere decir que no haya cometido algún crimen, pero sí que se respeten esos derechos. Estoy de acuerdo con el uso de violencia en ciertos casos, sí, pero no generalizar y no ver que es la única forma de realizarlo. En este caso tiene que ser dirigida, tiene que ser con una misión específica y tiene que ser de la mano de una propuesta de acción, porque si no, sí va a quedar en el aire y corre el riesgo de que, contrario a generar un impacto tendiente a solucionar el problema, genere un desprestigio en el movimiento, que es el que creo que muchas veces se da con las marchas generalizadas, que no son dirigidas, o sea, no les falta a lo mejor un poquito de organización o de dirección de esa energía, para que realmente busquen algo concreto y consigan esa cosa concreta, porque a lo mejor el gobierno dice, bueno, pues me están haciendo aquí un desastre, ya me rompieron los monumentos, ya me grafitearon todo, ya me rompieron los vidrios, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Protejo a este grupo? ¿Qué lo hago? Bueno, ¿y cómo le voy a hacer? ¿No? ¿Qué propuestas tienen? Ha habido movimientos que van bien dirigidos, como los que comentabas, de las leyes antiacoso, que están perfectas, cuestiones en derechos humanos, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que son cuestiones que ya están dentro de la ley y que ya son perfectamente defendibles ante cualquier autoridad, pero tienen que ser dirigidas. O sea, como los homosexuales pelearon para poder casarse, lo consiguieron porque tenían algo claro. Cuando las feministas pelearon por ley antiacoso, lo consiguieron por tener un enfoque. Cuando los ciudadanos pelearon en contra de la opresión o en contra de la presión generalizada, pues lo están consiguiendo sentando precedentes, ¿no? Esa es la única condición que yo pondría y la única forma en que yo veo que el uso de la violencia puede ser legítimo. Si no es así, es una violencia completamente reprobable y una violencia completamente ineficaz
y puede rayar incluso ya en lo delictivo, lejos de lo justo. No sé, ¿qué opinan? No, nada más para finalizar y no hacer este cuento más largo, nada más diría que cualquier tipo de manifestación pues siempre hay que iniciar de forma pacífica, y si no se puede hacerte valer tus derechos o hacerte escuchar ante el medio que quieras, como tú lo has comentado, se puede usar la violencia, pero con cierta precaución, medidas y sobre todo lo que dices, los objetivos para hacerla eficaz y que no se desperdicie el punto central de cada asunto o para lo que se quiere hacer la marcha. Sí, lo que resume el punto que les mencionaba, la violencia por violencia no sirve de nada. La violencia dirigida puede llegar a ser efectiva si se hace de la manera correcta, ya dependerá de que cada quien use su criterio. Y agradeceríamos que nos expresaran su opinión, si necesitan hacer alguna aclaración o abrir algún debate similar, lo haremos. Pero bueno, no sé si quieran comentar alguna cosa para cerrar nuestra participación de hoy. Creo que lo dijimos todo, a menos que... Ya todo está dicho. Ya. Bueno, abrimos debate, que la gente se pelee, obviamente en forma pacífica. Sí, siempre hay que no pelear, siempre hay que debatir con fundamentos, razones. Exacto. Y no Sí. pelear por pelear, porque pelear por pelear, para eso están los votos que compran los políticos, ¿verdad? Pero o sea, entonces, no basta con decir, eres un derechairo, hay que debatir con fundamentos, con razones históricas. Sí, sobre todo no ofenderse, o sea, tampoco, o sea, te vas a adjudicar un problema que no sea tuyo, o sea... Sí, cada cabeza es un mundo, pero lo que sí está claro de que para debatir hay que tener fundamentos, hay que conocer un poco de historia, porque acuérdense, del que no conoce su historia está condenado a repetir. Simplemente hay que informarse y obviamente aprender de los errores que se cometen. No tomarlo personal, porque muchas veces nos ensañamos de que, es que yo tengo razón, no, es que yo tengo mejor fundamentado, independientemente de quién esté mejor fundamentado, o sea, cada quien, yo le dije, hermano, tiene su forma, Juan Pablo tiene su forma de pensar, pero, o sea, hay que respetarla, o sea, al fin de cuentas, igual yo no pienso igual que Juan Pablo, yo no pienso igual que Armando, pero respeto sus ideales, pero eso es lo bonito, lo lindo de estar en una sociedad. Y los invitamos a que conozcan un poco más de las leyes, del derecho, de qué te aplica aquí en México, cómo puedes defenderte. Creo que la defensa más grande contra un gobierno autoritario es el conocimiento de tus propios derechos y la forma de aplicación. Muy bien, entonces pues esperamos con los brazos abiertos sus comentarios. Si quieren insultarnos, son libres de hacerlo. Vivimos en un país libre. Que les hagamos caso o no, bueno, ya dependerá qué tan fundamentado sea su insulto, ¿no? Entonces, con esto cerramos la participación de hoy. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Vamos a tener algunos invitados, más puntos de vista, muchísima más información, análisis de 1001 casos. Nada, gracias por escucharnos. Y cualquier cosa, mándenos sus preguntas, sus dudas y algún tema que quieran que aclaremos o que quieran que analicemos, lo haremos con todo el gusto del mundo. Los abogados en este caso estamos para servir. ¿Y algo extra para agregar? Que posiblemente en nuestro próximo podcast tengamos preguntas y respuestas. Sí, vamos a dar preguntas y respuestas de gente que tenga alguna inquietud jurídica. Puede ser de cualquier índole, la vamos a estar respondiendo. Y obviamente todo sin ningún costo para ayudar también a la sociedad. También vamos a publicitar una imagen que va a mencionar que nos dejen sus preguntas y respuestas, y en el próximo podcast nosotros con mucho gusto las solucionaremos y ya. Y ya. Sí, o vía inbox a nuestra página de Facebook. O vía inbox si quieren que sea privado. Les recuerdo, es facebook.com/ZMjurídicos, o en el buscador le ponen @ZMjurídicos y ahí les va a salir ZIM Servicios Jurídicos. Ahí lo van a mandar, les repito, no tiene ningún costo por las preguntas que nos hagan para el podcast. No hay ningún problema en ese sentido. Entonces nos despedimos y pues como les comentaba, estaremos tratando más temas, más debates, más
discusiones aquí entre los miembros para poder analizar todos los puntos de vista y no hay que tomárnoslo demasiado en serio. Es una cuestión de, en este caso, para informarte, y si te puedes informar de una manera amena, pues qué mejor, ¿no? Entonces con eso cerramos nuestra participación de esta semana. Nos vemos la próxima semana, este mismo día. Este podcast se va a estar subiendo los días sábado, viernes o sábado, ya lo decidiremos. El día que lo han publicado ese día lo ponemos. De todas formas, estamos a su servicio y gracias por escucharnos.